A esta hora, en Vox Day Panamericana Pereira, el pastor Giovanni Villegas presenta Conexión Juvenil, jóvenes que dejan huella. Un programa presentado los sábados de 10 a 11 de la mañana. No te desconectes. Conexión Juvenil. Muy buenos días. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Bienvenidos una vez más a este programa Conexión Juvenil. Qué placer, qué privilegio estar aquí en este programa. Gracias a Dios que me permite estar aquí acompañándolos. Pero bueno, estamos muy contentos de estar aquí en esta mañana, pero no estoy sola. Hoy me acompaña, como siempre, bueno, hace un tiempito se nos unió nuestra querida Vanessa. Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola, Astrid, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Terminando esta semana muy bendecida y bueno, con muchas ganas de estar aquí con todos nuestros oyentes compartiendo un tema muy especial, pero también nos acompaña en el máster, como ya es habitual, David. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, Astrid, hola, Vane, ¿cómo están? Hoy es un día de bendición. Los temas que vamos a tratar en este programa, sabemos que hay muchas personas conectadas a esta hora de la mañana a nuestra emisora. Hoy va a ser un día de gran bendición para todos nosotros. Hoy estaremos hablando acerca de cosas que nos preguntan por ser cristianos. Sí, señores, y es que desde que empezamos a ir a asistir a una iglesia cristiana y las personas empiezan a notar nuestro cambio de vida, nuestro cambio de comportamiento, quizás a muchos se les ocurren preguntas, algunas muy profundas, algunas muy curiosas. Y bueno, pues quiero empezar por hacerle esta pregunta a nuestro pastor Giovanni. Paz, cuéntanos cuáles son esas preguntas que te han hecho por ser cristiano. Bueno, la verdad, en mi trayectoria ministerial y como cristiano desde el colegio siempre me hicieron preguntas muy malucas. Creo que una de las cosas que incluso siendo joven me decían era que, aunque suena muy feo, pero es una realidad, y es que si cuando uno se va a casar, uno tiene que prestarle a la mujer de la que va a ser la esposa de uno al pastor primero. Uy, no. ¿En serio? Tiene que prestarle su mujer al pastor para que él esté con ella, y luego entonces ahí sí usted, o sea, a mí me parecía eso absurdo, y yo decía, no, pues hasta donde yo sé, no, yo estaba en el colegio, era muy joven. Yo creo que tú decías, por favor, explícamelo a mí primero eso. Sí, y la verdad, pues yo llevaba ya un tiempo estudiando en la iglesia, y pues mi pastor siempre ha sido un hombre muy íntegro, marido de una sola mujer, como lo dice la Biblia. Entonces, claro, para mí era descabellado pensar eso, y yo sabía, mi poco conocimiento de la Biblia, conocía el principio de la fidelidad, de la abstinencia, del guardarnos vírgenes hasta el matrimonio. Entonces, para mí era absurdo que la gente me hiciera esa pregunta, y obviamente va totalmente contrario a lo que nosotros predicamos y enseñamos. Y ahora como pastor, pues nunca en mi vida tampoco lo he hecho, que le digo, joven, no, pues tiene que prestarme su prometida para estar conmigo, y yo se lo doy a usted. Entonces, esa es una de las preguntas que las personas me hacían y me hicieron muchas veces iniciando mi vida cristiana, que si yo al momento de casarme tenía que prestarle mi prometida a él para que fuera con él y luego conmigo. Esa era una pregunta que me hacían. Muy curiosa esa pregunta, nunca la había escuchado. Muy ofensiva también. Sí. No. Sí, muy despectiva me parece, sí, pero es una realidad y muchos me la hicieron también. Astrid, cuéntame, ¿qué preguntas te han hecho a ti? Pues que cuando uno es cristiano le hacen cantidades de preguntas y algunas son absurdas, algunas tienen como bastante lógica, ¿cierto? Que uno puede decir, bueno, ¿por qué me preguntan esto o así? Pero una que es típica es como, ¿puedes tener un novio fuera de la iglesia? Como, ¿y te puedes casar con alguien que no sea cristiano? ¿Cierto? Entonces, le están echando ahí los... No creo. Son preguntas que la gente habitualmente hace, ¿cierto? Y bueno, para conocer todas esas respuestas, yo creo que las podemos conocer ahorita. Muy bien, y seguimos aquí en Conexión Juvenil con el tema de hoy, cosas que nos preguntan por ser cristianos. ¿Qué cantidad de cosas nos han preguntado? Algunas que uno dice, qué barbaridad, como dice el pastor Giovanni, pero otras que están muy de acuerdo, sí, muy acorde y que podemos responder con muchísima naturalidad. Pero bueno, hace 8 días yo vi que hicieron algo muy chévere acá.
que fue un jueguito que se inventaron, que seguramente salió de la cabecita de Vane, y dice, juega, adivina quién soy. El personaje. Un personaje. Hace 8 días fue Jonás, ¿no? Sí, entonces les voy a dar unas pistas para que adivinemos quién es nuestro personaje y ya ustedes nos escriben, nos dicen cuáles son o cuál creen ustedes que es nuestro personaje. A mi parecer está bastante sencillo. Vamos a ver, si leen la Biblia seguro sabrán quién es. Dice, vamos a dar unas pistas, ¿cierto? Y son las siguientes. Está en el Nuevo Testamento. Es un pescador. Tiene 2 libros en la Biblia. Otra pista es piedra. Y otra pista es gallo. Yo creo que está súper sencillo, sí, ¿cierto? Pero nosotros no podemos decir, David. Sobre todo con la última. Sí, sobre todo con la última. Entonces, nosotros, cuidado, se te escapa, porque son los oyentes los o que... con la de piedra también, ¿no? La de piedra también. Sí. Pero bueno, Vane, ¿qué tal si seguimos con más de nuestras preguntas? Bueno, preguntas que nos hacen y cómo respondemos nosotros a esas preguntas. Ahorita yo les contaba de que alguna de las preguntas que me hacen a mí es como que usted puede casarse con alguien que no sea de su iglesia. Y yo digo, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿cierto? De poder, yo puedo casarme con alguien, pero realmente, ¿para qué quiero casarme con alguien que no tiene las mismas convicciones que yo? Con la que yo no puedo, una persona con la que yo no puedo formar un proyecto de vida de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a mis sueños, porque para mí es muy importante que la persona que esté conmigo sea una persona que no tenemos que pensar igual ni que fuéramos siameses, no, obvio no, pero sí sea una persona que sus planes y sus sueños y sus proyectos vean también alineados a lo que yo quiero, y para mí es fundamental, por ejemplo, el servicio a Dios. Para mí eso es muy importante. Y una persona que no tenga, digamos que la misma conciencia de servicio a Dios que yo, pues no vamos a funcionar. Entonces yo le digo a la persona, imagínese un domingo o un sábado a la noche, yo en el culto y él en la discoteca, o sea, seguramente. Y eso generalmente termina, o usted lo trae a la iglesia o él lo saca a usted. Y generalmente por experiencias que hemos visto, pues el de la iglesia termina afuera. Y no justamente el otro termina convirtiéndose, ¿cierto? Y eso generaría muchísimos inconvenientes. Digamos que en el noviazgo todavía hay cosas que se pueden solucionar, pero cuando uno ya está casado, ya... Imagínese el esposo de uno en otro ambiente, en otras cosas que le van a gustar y no compartiendo. O sea, para mí no funcionaría, la verdad. No veo como muy funcional el asunto. Así es, Astrid. Muy, muy buena respuesta. Yo quiero saber a David qué cosas le han preguntado alguna vez. Bueno, principalmente siempre según el entorno en el que estemos, ¿cierto? La mayoría de veces es ¿por qué no fumo? ¿Por qué no tengo relaciones sexuales, ¿cierto? Con más personas. ¿Por qué no miro pornografía, ¿cierto? O usted parece que fuera, le dicen a uno gay, ¿cierto? Porque uno no hace las mismas cosas que ellos, ¿cierto? Pero lo bonito de esas preguntas es que a la final uno termina glorificando a Cristo, ¿cierto? Así es. Porque en ocasiones ellos son los que se dan cuenta por qué uno no hace las cosas, porque uno es cristiano. Hablo desde el punto de vista cuando no conocen que uno es cristiano. Pero cuando conocen que uno es cristiano, le dicen a uno, ¿y Jesús por qué no tuvo esposa? Ya preguntas más bíblicas. Sí, más bíblicas, sí. ¿Cierto? O es verdad que uno se va al cielo cuando uno muere, si será el cielo o el infierno. Entonces ya depende como el entorno en el que uno esté. Así es, muy cierto. Bueno, yo quiero compartirles, hicimos una encuesta en nuestras redes sociales. A propósito, hago un paréntesis, síganos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Jóvenes que Dejan Huella Pereira, y en Facebook tenemos una página que también se llama Jóvenes que Dejan Huella Pereira. Y pues allí en nuestras redes sociales hicimos una encuesta y varios jóvenes nos compartieron pues como qué preguntas a ellos les han hecho, y pues encontré asuntos muy interesantes. Más o menos 3 personas mencionaron el tema del diezmo y de la ofrenda. Entonces uno dijo que si es obligado diezmar y ofrendar. Otro le preguntaron que si usted es de los que regala la plata. Y bueno, sí, preguntas acerca del tema del dinero. Creo que mucha gente le genera curiosidad o intriga decir, bueno, yo quiero ir a la iglesia, quizás quiero acercarme a Dios, pero no quiero que me pidan dinero a cambio, o no quiero estar pensando que tengo que estar obligado a dar plata. Entonces pues se preguntan por eso, me parece muy interesante. Otra pregunta es, ¿qué tenemos con la Virgen María?
¿Qué pelea casada tienen? Pues la gente cree que nosotros los cristianos no creemos en María. O sea, nosotros sabemos que María es real, fue real, ¿cierto? Lo que pasa es que creemos de otra forma, ¿sí? Entonces ahí a veces se genera como ese malentendido de que nosotros obviamente sabemos que sin María pues Jesús no hubiese nacido. Sí, María fue una mujer extraordinaria totalmente, solo que nosotros no la vemos como nuestra intercesora porque creemos que Cristo es nuestro intercesor, pero no tenemos nada en contra de ella. Incluso creen que uno la odia, ¿cierto? Sí. Se daría el tema también, pero no, admiración. Total. Y es muy interesante si uno se va a la Biblia y lee la historia de la Virgen María. Ella honró a Jesús como su Dios y como su Señor. Nunca se puso ella por encima de él por el hecho de ser su mamá. Su mamá. Y estuvo terrenal. Dispuesta, desde que el ángel la visitó, ella estuvo dispuesta. O sea, para que María, Dios la hubiese escogido, tuvo que haber sido una mujer muy digna, ¿cierto? Una mujer de, digamos que de algo muy especial. Por dentro, Dios obviamente no iba a escoger a cualquiera para que fuera la madre de su hijo y que llevara a cabo esta misión, que era tener a nuestro Salvador. Entonces nosotros no tenemos nada en contra de María. Así es. La admiramos. Una pregunta muy curiosa, chistosa, es una que dice así, que si uno puede comer morcilla. Pero no creas, esa es una eterna discusión. Hay algunas, digamos que algunas doctrinas donde no se tiene permitido comer morcilla, pero la pregunta es, ¿ustedes comen morcilla? Pues, bíblicos, seamos bíblicos. No es malo lo que entra, sino lo que sale de la boca. Algunos dicen, bueno, la hacemos sin sangre, no sé qué. Bueno, dependiendo del sitio, yo la como dependiendo del sitio donde la hagan. No es algo que yo mantenga comiendo. Pero pues no sé, ese es un asunto como de conciencia más bien. Yo no creo, Astrid, no creo que sea pecado. Yo no creo que por comer morcilla me vaya a condenar al infierno. Sí, así pero es algo muy de conciencia. Si usted considera de que no está bien comerlo, pero es que el tema es como por la sangre, ¿no? Que porque dentro de la sangre está todo lo que contamina y no sé qué. Entonces, si usted considera que está mal comer morcilla y es un tema de conciencia, es como la Navidad, por ejemplo. Algunos cristianos no celebran la Navidad porque creen que es una fiesta pagana. Otros sí llenamos la casa de luces y ponemos, mejor dicho, toda la Navidad. Es un asunto de conciencia, diría yo. Así que no es como que voy a reglamentarlo y voy a exigirle a otros, si a usted no le gusta comer morcilla, pues no se la coma. Pero no esté condenando al que sí la coma, porque no creo que alguien porque coma morcilla se vaya al infierno. Pues es lo que yo creo, no sé. Dijo Pablo en Corintios, no comerlos hace más, ni comerlos hace menos. Entonces, es como una respuesta muy vertical, llamémoslo así, que no va hacia ningún extremo, sino es por conciencia, Astrid. Pero creo también, ¿sabes qué? Que eso también tiene que ver como por la salud, ¿cierto? Si algunos consideran que comer todas esas cosas hace daño, porque bueno, tenemos en cuenta que lo que ponen ahí dentro de la bolsita es sangre. Yo me pregunto a quién se le ocurrió esa idea. ¿A quién se le ocurriría? Sí. Está un día ahí, ve, ¿por qué no ponemos arroz y sangre? Bueno, yo no sé, de pronto en algún momento donde hubo mucha hambruna, como el mundo ha pasado con tantos momentos de hambre, alguien dijo, no hay que desperdiciar nada, venga, hagamos acá. Qué creatividad. Pero qué rico. Pero gracias, doy las gracias porque la verdad a mí me gusta la morcillita, me parece rica. Bueno, encontré varias preguntas que están muy relacionadas como con el estilo de vida y siento que esto da unas indicaciones de que a la gente le preocupa de que al hacerse cristiano muchas cosas puedan cambiar en su forma de vida. Entonces, por ejemplo, alguien decía que si la iglesia les prohíbe salir a rumbear, que si la iglesia te cambia la manera de vestir, que si no te amarga ser cristiano, que si... cosas así, como que le cambian la forma de vestir, si se puede maquillar o no se puede maquillar, qué cosas. Y hablan mucho como el tema de prohibición, como si acá tuviéramos como un reglamento así que diga usted como para si ser un cristiano. régimen pues obligatorio de lo que una persona puede o no puede hacer. Pero queremos decirles que esto no es así, no nos prohíben nada, no nos cambia nada, mucho menos el pastor. Es el Espíritu Santo que pone en nosotros un deseo y una convicción de hacer las cosas diferentes. Y si sencillamente uno ya no disfruta de ciertos espacios, de ciertos lugares que ya no me atraen, no me llaman la atención,
pues simplemente lo cambiamos y no pasa nada. Yo, por ejemplo, debo confesarles que antes de ser cristiana, a mí me gustaba mucho la rumba. Yo era de la que bailaba hasta las 5 de la mañana, no me sentaba porque me encantaba bailar y rumbear. Pero pues sencillamente es algo que ya no me gusta, no me agrada, Sí. no, yo estoy en un lugar así, pues como que no, siento como que no encajo, pero no es porque el pastor esté ahí, Vanessa, usted no puede ir, no, el Espíritu Santo cambió eso en mí y pues no soy amargada por ser cristiana, vivo muy bien, vivo la vida muy alegre, muy contenta, soy muy feliz, canto y danzo para Dios. Sí, así es. Piensan que uno pues se va a volver aburrido, pero la diferencia es que verdaderamente uno cambia su forma de llenar su corazón. Porque uno muchas veces busca, ay, estoy estresado, me voy a ir a rumbear, estoy triste, me voy a ir a rumbear y a tomar. Pero cuando Dios llena sus vacíos, ya uno no tiene la necesidad de amanecer al otro día con guayabo, cansado, con los zapatos rotos, de pronto haber cometido una Con los embarrada, zapatos. David, yo tengo una pregunta una para pelea. ti. Tú eres chiquito, tienes como 20 años, ¿cierto? Sí, sí. ¿Tú alguna vez no fuiste cristiano? Bueno, yo nací en el cristianismo, sí, yo nací en el cristianismo en mi casa, pero yo era cristino. Porque, Crispeto. sí, porque no había aceptado a Dios en mi corazón y yo me las gozaba en el colegio. O sea, yo fui personero en el colegio porque era como el carismático que formaba los gym days, la rumba, ¿cierto? De los Era viernes. de los que prometía piscina en el piscina. colegio. Si ustedes votan por mí, yo les prometo. Pero sí experimenté esas cosas, siempre muy sano. Nunca jugué con el corazón de ninguna niña. bueno. Nunca tuve pues relaciones ilícitas. Pero sí Pero me llegabas con los encantaba. zapatos rotos a la casa. Sí, o sea, me encantaba. Yo era los Ya que... los zapatos rotos dejó un ítem ahí. Me encantaba bailar, incluso fui bailador de joropo muchos años también en el llano, Ay, qué porque chévere. es algo que verdaderamente a mí me fascinaba. O sea, para mí bailar era como lo máximo. A mí se me pasaba el tiempo, Vane también. Yo no me sentaba y no necesitaba tomar nada. Yo era dándole, azotando baldosa. Pero pues Hallando los zapatos. sí, el Señor me redimió. Me acordé de Cuento de los Hermanos Grimm, donde hay unas Sí. princesas que todos los días llegan con los zapatos desgastados. Ay, sí. David. Ay, pero bueno, aún así iba a la iglesia. Sí. El Señor pues me fue cambiando, ¿cierto? No fue mucho tiempo tampoco. Pero entonces uno aprende a llenar su corazón de lo que verdaderamente vale la pena y eso es Dios. Así es, yo hace días escuchaba una reflexión de un pastor que es costeño y me agrada mucho la forma en la que él expresa. Y él decía, la gente dice que es muy amargado ser cristianos, pero amigos, pónganse a pensar. ¿Será que es muy chévere usted estar angustiado cada mes pensando si dejó embarazada o no dejó embarazada a la novia por estar teniendo relaciones con ella? ¿O será que es muy chévere usted estar un domingo enguayabado, sin plata, con dolor de cabeza, pensando en qué embarradas hizo la noche anterior? Eso no es nada chévere, eso no es nada agradable, son simplemente las consecuencias de vivir una vida quizás a veces desenfrenada y alejada de Dios. Nosotros no vivimos como esa parte eufórica, quizás hay momentos, pero vivimos una vida en paz, tranquila, una vida afable y sobre todo pues confiando en que Dios siempre está con nosotros. Entonces esa es mi respuesta por ese lado. Y que no, o sea, eso de la amargura, nosotros no somos amargados. Bueno, es que la amargura creo yo que no tiene que ver con una condición espiritual, digamos que si pertenezco o no pertenezco, porque pues también hay personas que van a una iglesia pero son amargadas. La amargura se quita cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida y no se trata como de ir a una iglesia o tener una religión, sino de tener una relación con Dios, que Dios nos sana, ¿cierto? Yo me siento muy muy feliz de ser cristiana, llevo ya varios años y no me hace falta para nada lo que antes vivía y soy absolutamente feliz, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, yo no tengo esposo y yo no me siento amargada por eso. O sea, yo soy feliz porque yo he entendido de que mi felicidad viene de Cristo y que Él es el que nos da a nosotros la felicidad. Quizá nos preocupa a veces las cosas que entendemos como prohibiciones, pero yo siempre he dicho que
lo que nosotros entendemos como prohibiciones, Vane, muchas veces, o bueno, casi siempre, o lo que Dios nos dice no haga, eso tiene un porqué. O sea, Dios no anda por ahí prohibiendo cosas porque sí, sino porque eso generalmente trae una consecuencia y negativa a nuestra vida. Cuando hacemos eso, eso nos daña, nos lastima, eso tiene una consecuencia. Entonces Dios lo que quiere es evitarnos. Detrás de un no de Dios, casi siempre hay una herida, barrera de protección. Sí, Dios nos quiere proteger a nosotros de eso. Entonces, cuando uno ve un envase y tiene ahí la calaverita y dice peligro veneno, sí, no beber, entonces uno dice, ahí dice no beber, pues por algo será, por algo ¿cierto? será, no conviene. ¿cierto? Entonces con Dios, no es que Dios prohíba, Dios nos quiere guardar. Nos quiere guardar. Entonces, bueno, está muy interesante el tema y las preguntas que están haciendo y también las que nosotros nos han hecho durante nuestra vida de cristianos. Qué bueno que estén acompañándonos en esta mañana de sábado. Está el día como aclimatado, está chévere, no está ni lloviendo, ni está haciendo mucho sol, está chévere, porque en Pereira uno no sabe. Sale sí. Uno como un solazo y al ratito está lloviendo o está lloviendo mucho y luego el calor más tremendo. El clima de Pereira está un poco loco, pero bueno, aquí estamos nosotros con este tema tan interesante el día de hoy, preguntas o cosas que nos preguntan por ser cristianos. Entonces, ya saben pues que pueden dejarnos sus respuestas a través de nuestro número de WhatsApp. Pero sabes, Vane, que hay un texto bíblico que nos habla acerca de eso, porque uno dice, ay, pero ¿por qué tengo que estar respondiendo a todo lo que me preguntan? ¿No? Pero resulta que cuando nosotros somos cristianos, pues somos diferentes. Se supone que debemos de ser diferentes. Y el hecho de ser distintos, eso llama la atención. Sí o sí, el que nosotros no hagamos las cosas que hacen habitualmente las otras personas, eso llama la atención, ¿o no, Vani? Totalmente de acuerdo. Nos llama la atención y bueno, porque es que es diferente o porque se comporta de esa forma o porque esto. Y también algo que pasa mucho cuando somos cristianos es que las personas nos confrontan con sus preguntas, ¿cierto? Porque la gente tiene 1000 preguntas y porque la gente tiene ideas muy equivocadas de lo que es el cristianismo. Ya tienen como ciertos paradigmas en su mente, sí, de acuerdo a cosas que han visto o escuchado que quizás están erróneas. Sí, y que creería yo que más acerca del cristianismo, más bien acerca de la religión. O sea, la gente tiene ahorita muchos líos con la religión, de ahí que muchos digan, ay, es que yo creo en Dios, pero no voy a ninguna iglesia, ¿cierto? Entonces nos hacen miles de preguntas, pero miren lo que dice el texto bíblico en 1 de Pedro 3:15. Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar explicación. La pregunta es, chicos, ¿estamos preparados para cuando alguien nos pregunta? Esas preguntas, digamos que son súper sencillas, que si se puede comer morcilla, preguntas, sí, que si nos cambian la forma de vestir, que si podemos bailar, que si no podemos, que si podemos tener novio que no sea de la iglesia. Eso, digamos que es muy sencillo de responder de acuerdo a la convicción que tenga cada uno. Pero hay preguntas muchísimo más complejas que ya requieren de nosotros, Vane, un nivel de preparación diferente para poder asumir. Y es que ahorita la gente tiene muchos conceptos y muchos argumentos en contra de Dios, en contra de su palabra. Entonces nosotros como jóvenes o como personas, como cristianos, debemos de estar preparados para responder a esos argumentos de acuerdo a nuestra fe. Entonces dice que debemos que estar nosotros preparados para defender nuestra esperanza, y nuestra esperanza es Cristo. Exactamente. Y por ejemplo, en una de las preguntas que me llamó mucho la atención que nos hicieron ahí en las redes sociales, es que nos decía una chica, a mí me preguntaron que si no soy cristiano, entonces quiere decir que no puedo ser salvo. O sea, ya es una pregunta que va directo al corazón, porque es hablar del tema de la salvación y de la vida eterna de un alma, de una persona. Es una pregunta muy profunda y, como le decías, debemos estar preparados. Y cuando nos preguntan ¿cuál es la religión verdadera? O sea, esa sí que es otra pregunta que es bastante complicada, digamos, que de responderle y que las personas lo puedan entender. Pero yo creo que hay que partir de algo, Vane, y es que, o sea, digamos que nosotros decimos que pertenecemos a una religión, pero es que ahí está el error más grande, porque si a nosotros nos relacionan con una religión, la religión en sí nos encasilla. Sí, nos encasilla y ha causado mucho daño dentro del contexto global de la religión, porque recordemos que es que la religión es creada por los hombres. Dice que la religión es creada por el hombre en un intento de acercarse a Dios. En cambio, el cristianismo sí es creado por Dios en un intento de acercarse al ser humano. Y todo lo que esté permeado por nosotros, Vane, pues eso tiene sus complicaciones, porque los seres humanos porque los seres humanos son muy bien complejos, ¿no? Entonces, pues si la religión es creada, y de hecho, mira cuántas religiones hay en el mundo que matan en nombre de Dios, ¿cierto? El islamismo,
muchas religiones que prohíben muchas cosas, hay sectas, que en nombre de la manipulación. Exactamente. También debemos decirlo que sí, hay muchas sectas que utilizan la manipulación de la Biblia para quitarles dinero a la gente, para robarles dinero, para pedirles exageradamente, prometiendo cosas que no pueden prometer en nombre de Dios, pero sabemos pues que no es cierto. Y lo hacen. Entonces de ahí es que las personas debemos de tener muchísimo cuidado cuando nos acercamos a un lugar, ¿cierto? Empezar a mirar cuáles son esas cosas extrañas. Pero ¿sabes por qué a veces la gente también termina ahí, también se confunde? Porque no saben, no conocen la palabra, ¿cierto? Al no tener conocimiento de la palabra y de Dios, porque es muy importante que yo conozca a Dios para yo saber cómo Dios, cómo es Dios y cómo no es Dios, ¿cierto? No podemos decir que Dios me mandó a matar a alguien porque eso estaría violando sus principios, ¿sí? Dios quita la vida, pero yo no creo que Dios a ninguno de nosotros acá nos va a decir, David, vaya y mate a una persona, o sea... No, eso estaría violando absolutamente los principios de Dios. O lo que decíamos ahorita jocosamente, de que primero el pastor se acuesta pues como con la novia para entregársela ahora sí al esposo. Eso han sido casos lamentables que han pasado, pero eso no es una regla general. Y digamos que si yo soy consciente de eso, como esposo, como papá, yo sé que yo no tengo por qué, bueno, el papá no tiene por qué entregarle a su hija o el esposo no tiene por qué entregarle a su esposa a otro hombre, ¿cierto? Entonces, esas cosas pasan por desconocimiento. Entonces de ahí lo que dice el versículo, la importancia de estar siempre en conocimiento de Dios, de su palabra, de sus escrituras, para defender y también para no caer en ese tipo de situaciones, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo que trabajo en bancos, cuando eres banquera. Porque vendo bancas en la esquina. Resulta que a los cajeros los entrenan muy bien para que ellos reconozcan cuando alguna persona les quiera entregar un billete falso. Pero la forma en que el banco los entrena y los capacita para que puedan identificar los billetes falsos es que les muestran muy bien las características de un billete verdadero. O sea, ellos saben los números, los colores, la textura, la estudian a mucha profundidad un billete verdadero. Claro, entonces en el momento en que les llegue un billete falso, ellos ya saben que no coinciden con el verdadero. Entonces lo mismo pasa con Dios y con la Biblia. En el momento en que nos lleguen ideas o temas acerca de Dios, si yo conozco a Dios, si yo estudio la Biblia, si yo conozco la verdad bíblica, yo voy a poder decir, no, eso que me están diciendo no corresponde a la verdad, porque ya conozco la verdad. Mientras que si yo no la conozco, pues digamos que estoy expuesto a cualquier cosa que nos digan. Y este versículo me llama mucho la atención que dice, si alguien les pregunta, como quien dice, ya Dios sabe que nos van a preguntar. Que nos van a preguntar. No nos debemos de sentir mal cuando nos pregunten, no nos debemos poner a la defensiva, porque a veces también debemos confesar que nos ponemos a la defensiva cuando nos dicen algo maluco, algo feo. Entonces uno es como que, ay, no. O por ejemplo, cuando dicen, ay, sí, usted porque le gusta hablar con su amigo imaginario. Entonces son como cosas ofensivas. Que ofende, sí. Pero en la Biblia dice, si alguien les pregunta, estén preparados para responder. Y también hay que responder con una buena actitud, de una buena manera, porque también a veces es maluco o incómodo cuando ya se ponen pues como en ese tema de discutir. Sí, claro. Con altivez, decir, no, es que yo conozco a Dios y esto es así, así y así, y pues uno tiene que entender también el contexto de la otra persona que es ignorante y decirle las cosas con amor, con mansedumbre y confiando en Dios de que pues sea el Señor el que traiga como esa verdad. Claro, y sobre todo, Vane, es muy, muy importante tener en cuenta el saber cuándo parar. ¿Sabes? Ay, el sí. saber cuándo parar, porque a veces nos entramos ahí en discusiones y pues eso tampoco nos deja bien parados como cristianos. Nosotros debemos de saber cuándo parar y cuándo decir hasta acá, ¿cierto? Y bueno, vamos a escuchar una canción que les quiero recomendar, pero antes quiero saludar muy especialmente a alguien que está cumpliendo años hoy. Así es. Yo dije, ¿por qué es que esta mañana no quiso ser nuestro corresponsal? No pudo. Eso es porque está cumpliendo años. Saludamos muy especialmente a Guillermo. Él es nuestro máster, el que atiende el WhatsApp, el que les manda la información. Digamos, fue una de las primeras personas que estuvo dentro de la emisora. Él estuvo desde los inicios de la emisora. Guille, te queremos mucho. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te siga usando.
Y esperamos que pam, pam. Sí. Y esperamos que el próximo sábado estés de corresponsal en el programa de las 8, por favor. Pero aprovecho también para saludar a otras personas que nos mandaron, valga la redundancia, sus saluditos. Y nos saluda María Eugenia y sus hijas en Pereira. También nos saluda Juan Alberto desde la Virginia. Y también nos saluda, dice, a mí me preguntan que si yo puedo ponerme pantaloneta. Esto lo dice Aurelio Cardona. Y también nos saluda Juan José en Medellín. Desde acá les envío un abrazo también para ti, Juan José, y para todos nuestros queridos oyentes. ¿Qué tal lo de la pantaloneta? ¿Pueden o no ponerse pantaloneta los hombres, David? Claro que sí, claro que sí. O sea, podemos ir a la playa cristiana también. Pero que tiene que ser cristiana. Bueno, pero sí quiero que escuchemos entonces esta cancioncita antes, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero sí quiero recomendarle esta canción. No sé si ya la habrán escuchado, siempre les digo lo mismo, pero la escuché y me encantó. Es una canción que hace Lily Goodman, no es tan nueva, lleva como más o menos un año, y se llama Vida Nueva. Es súper linda, así que escuchemos un pedacito. Como el sol, tú que pintas de esperanza y de color mi corazón. Viniste como lluvia, trayéndome frescura, mi tierra seca floreció, y el peso de mi angustia quitaste con ternura, y ahora bailo en tu perdón. Canción, oh, oh. Tú, mi guía, mi camino, mi motor, mi dirección. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan las penas. No, 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 tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva. Cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan las penas. Ya no más. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Viniste como lluvia, trayéndome frescura, mi tierra seca floreció, y el peso de mi angustia quitaste con ternura, y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Dice la canción Vida Nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Eso hemos estado hablando acá, ¿cierto? De que no somos aburridos, de que Jesús nos transformó y nosotros también hacemos nuestras fiestas, y bien chévere que nos quedan, ¿cierto? Pero de una forma distinta, donde el centro es nuestro amado Dios. Escuchamos música de todos los géneros. Bueno, todos tenemos como nuestros gustos musicales, pero lo que queremos hacerles entender es que ser cristiano no es ser aburrido, ¿cierto? Dios nos cambia y nos cambia para bien. Así que bueno, vamos a continuar con el jueguito que Vanessa se inventó. Adivina quién soy. No sé, pues nadie nos ha escrito todavía. Aún tienen tiempito de escribirnos quién es ese personaje bíblico que tiene 2 libros en la Biblia, está relacionado con una piedra y con un gallo. Y es del Nuevo Testamento. Y es del Nuevo Testamento. Yo daré otra pista extra así con esta, bueno. ¿no? Tiene que ver con el versículo que leímos ahora, que tú dijiste cuál texto era. Yo también les voy a dar una pista. Y fue la primera persona que dio un mensaje en el libro de los Hechos. El primero que dio un discurso. Primer predicador. Así es. Entonces, es genial este hombre, lo admiro mucho porque
Me gusta mucho el libro de Temperamentos Transformados, creo que ya lo he nombrado. Y inicia describiendo el temperamento de este hombre como un sanguíneo, pero es un sanguíneo transformado por el Espíritu Santo y es un ejemplo, la verdad, ver cómo Dios transforma la vida de las personas. Así es. Es muy, muy impactante el testimonio de este hombre bíblico, de este personaje de la Biblia, pero bueno, ¿será que se lo Sin decimos más ya? preámbulos, vamos. Vamos a ver si ustedes allá en la casa coinciden con el personaje. El Redoble de personaje. platillos. A ver, David, ponos ahí un redoble de platillos bien chévere para darle acá ánimo a esto. El personaje es Pedro. Nuestro querido Pedrito. Todos conocemos de que Pedro tuvo su carácter, pero también fue un hombre transformado. Me encanta Pedro, me encanta. Aparece en la Biblia muchas veces regañado por Jesús. Sí, así Y es. está relacionado con el tema de hoy porque en algún momento de su vida él tuvo sus dudas acerca de Jesús, ¿cierto? Y cuando le preguntaron si él era seguidor, él en vez de decir sí, yo soy seguidor de Jesús, él lo negó. Incluso lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara. Pero eso no quiere decir que ahí terminó su historia, no, más adelante tuvo nuevamente un encuentro con Jesús, reafirmó su fe, se preparó para defender la fe cristiana, para evangelizar, para predicar, y él mismo fue el que nos regaló este texto bíblico Sí, más justo. adelante. Entonces nos decían, cuando les pregunten, estén preparados para responder. Entonces podemos ver que él vivió como esa etapa que todos como Sí, cristianos claro, podemos y, vivir. mira, y me encanta Pedro porque luego aparece sanando gente, su sombra sanaba personas, Ay, ¿cierto? sí. Haciendo milagros. Y pues también murió, dio su vida por Jesús y consideró que no era digno de morir como había muerto su Señor, así que él fue crucificado, pero digamos con Boca la abajo. cabeza hacia abajo, porque él así lo consideró no ser digno de morir. Entonces es admirable, totalmente admirable la vida de este hombre. Que Dios nos ayude a nosotros como cristianos a poder sostenernos, Vaine, en medio de tantas circunstancias, de tantas cuestiones o cuestionamientos más bien que nos realizan a nosotros cuando estamos por fuera de nuestro círculo seguro, llamo yo, porque cuando estamos en la iglesia, en el grupo, hablando con otras personas cristianas, pues todos hablamos de lo mismo, ¿cierto? Pero ya cuando nosotros estamos en otro tipo de ambientes, en la universidad, en el trabajo, en otros tipos de ambientes, la gente nos cuestiona, y si nosotros quizá hacemos algo equivocado, pues imagínese todavía peor. Pero que Dios nos ayude a sostenernos y a siempre estar preparados para responder con la mejor sinceridad y con el mejor conocimiento también, porque también a veces hay que adquirir conocimiento, hay que estudiar para poder saber cómo responder ciertas cosas, ¿no? Exactamente, y precisamente dentro de 8 días ya es nuestro congreso de apologética. Para quienes no sepan, apologética es precisamente esa ciencia bíblica que nos permite tener esos argumentos para poder defender nuestra fe, ¿cierto? Entonces, este programa, digamos que no fue una coincidencia. Fue ligeramente planeado. Es un llamado para que todos participemos en el congreso. Realmente Juan Valdés, que es el expositor que vamos a tener, es una persona muy preparada, que ha estudiado durante muchos años, ha escrito libros de apologéticas, ha estado en muchos congresos, y es una persona que nos sabe explicar muy bien esas cosas de esos triquiñuelas, por así decirlo, de uno cómo puede responder a Sí, esos asuntos. exactamente. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, Vane, pero bueno, alguien nos respondió por el WhatsApp de que el personaje era Pedro. Esa fue Elizabeth. Sí, muy bien, Felicitaciones, Elizabeth. Seguramente Elizabeth. lo respondió antes de que lo dijéramos, Muy así bien. confiamos en que sí. No mentiras, yo creo que sí. Elizabeth es siempre una fiel oyente de nuestra emisora, y se nos acabó el tiempo, así que nos despedimos. Muchísimas gracias por todas las personas, o a todas las personas que estuvieron acompañándonos, que estuvieron con nosotros, que nos dejaron sus comentarios, que nos estuvieron escuchando. Que Dios los bendiga muchísimo. Y ya saben, pues, a responder y estar preparados siempre para responder a todas esas cuestiones y todas esas preguntas que nos hacen por ser cristianos. Así